nueva jornada de análisis internacional, una nueva jornada para conocer lo que pasa en el mundo por aquí, por MDO Radio Podcast. Feliz tarde para todos, los saludamos en la dirección de la emisora, además en los controles y pendiente de toda la transmisión a través de las distintas plataformas, Miguel de Oliveira. Y quien habla para ustedes, como todos los martes y jueves, de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, luego de saludarlos, darles la bienvenida a nuestro programa de la tarde de hoy, hacemos publicidad y recordamos que estamos llegando a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores, que los forma, los asesora, los acompaña. ¿Formación en qué sentido? En darles las herramientas adecuadas, idóneas, precisas, para que ustedes puedan entender lo que pasa en el mundo, para que puedan desarrollar todas las estrategias que los lleve a triunfar de la mejor forma. Cursos con los profesores adecuados, los conocedores de las distintas áreas, con el perfil curricular ideal para que ustedes logren cumplir todas sus metas y con algo importante, el aval de una institución de prestigio como es la Universidad Central de Venezuela a través del Centro de Extensión Profesional, el CEP de Fases, Policreativa Consultores. 15 y 16 de noviembre, curso presencial aquí en la sede de MDO Radio, en los salones de MDO Radio Podcast. Vamos a aprender a negociar, conocer sobre negociación y entender cómo la teoría tiene que desembocar en una práctica que nos lleve a triunfar. Negociamos a diario, en lo más cotidiano, en lo más sencillo, en las cosas simples de la vida negociamos. Hagámoslo entonces de la mejor manera. Para más información, visite nuestra página web o síganos a través de las redes sociales de Policreativa Consultores. Envía un mensaje y nuestro equipo les contesta, los atiende y le da las indicaciones. Y si usted quiere también hacer un curso y no puede venir a ese curso aquí en los salones de MDO Radio Podcast 15 y 16 de noviembre, no se preocupe. En la página web también hay cursos en línea para que usted, no importa dónde esté, pueda llevar a cabo un curso con calidad, con los mejores profesores y con el aval del CEP de Fases de la UCB. Policreativa Consultores, formándolos, asesorándolos, acompañándolos de la mejor manera para que triunfen en la vida con las herramientas precisas y adecuadas. Policreativa Consultores. Bueno, muchos saludos por aquí a la señora Yolanda que se incorpora. Buenas tardes, nos dice la señora Yolanda aquí a través de la mensajería. Está ahí también mensaje Rodrigo Esparza, saluda desde Chile. Un abrazo, Rodrigo. Más penquista, de Concepción, está en Concepción, así que es una ciudad en la que tuvimos oportunidad de vivir en un intercambio cuando cursábamos un posgrado en la Universidad Simón Bolívar. Tuvimos un semestre en Concepción, en Conce, bueno, una ciudad de la que guardamos los mejores recuerdos y siempre queda el anhelo y las ganas de regresar a Concepción en Chile. Bueno, vamos a iniciar hoy, vamos a tratar diversos temas, vamos a desarrollar materias de distinto origen. Evidentemente el tema central, el Medio Oriente, la visita de Donald Trump a Israel, y nos vamos a centrar en un análisis discursivo de cómo fue el comportamiento de Trump en la Knesset, en la Asamblea. Yo digo que aquí lo que puede terminar ocurriendo es que se quede el mensaje en lo que ocurrió en el Parlamento y termine Trump, que había logrado un propósito, por lo que fuese, habían alcanzado que se sentaran y tuviesen que firmar al menos un cese al fuego, boicoteando él mismo con su actitud lo que había logrado conseguir. De eso hablaremos. Vamos a hablar de Madagascar, un país del que se habla muy poco en la dinámica internacional y que está haciendo noticia en estos días y en este momento en el que nosotros estamos conversando. Evidentemente Perú, te puedo decir, hay desenlace en Perú. Se va o se fue la presidenta Dina Boluarte, ahora sí, ya es expresidenta. Y finalmente vamos a hablar de la visita del presidente Putin a Tayikistán. ¿Por qué ese viaje es relevante? Por dos razones. La primera, porque pudo hacerlo y se retiró tranquilamente. Usted dirá, ¿a qué se debe el comentario? Ya lo notarán. Y en segundo lugar, por el posicionamiento ruso en la región. Entonces vamos a empezar antes. Algunos mensajes. El 28 de octubre vamos a estar participando en un foro que es a las 9 de la mañana, un foro que organiza Fede Cámaras sobre el posicionamiento chino en la actual relación comercial en el mundo. Martes 28 de octubre a las 9 de la mañana. Incluso ese día saldremos y analizaremos el programa lo que allí se trató. Si ustedes quieren participar, es un foro abierto, tienen que registrarse. Visiten el Instagram de Fede Cámaras y ahí
hacen su registro y participan, que es una temática además interesante, el posicionamiento de China en todo el entramado comercial. Pero bueno, podemos empezar entonces. Además recordamos, nos siguen por las distintas redes, el Instagram de la radio, @NDORadioNet, mi Instagram particular, @LuisDaniel2501, el canal YouTube de la emisora, mi canal YouTube particular, @LuisDanielAlvarezD Radio, donde quedan los programas, un repositorio de los programas. Hay un canal Telegram con el mismo nombre, @LuisDanielAlvarezD Radio. Yo tengo mi cuenta TikTok, donde estamos generando algunos contenidos también que han servido de insumo para el programa de hoy, porque nos han pedido que afinemos algunos detalles. Y Luis Daniel Álvarez B. Y evidentemente también el TikTok de Policreativa y las demás redes Policreativa Consultores, donde también hay material que ustedes nos piden profundizar en lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast. Entonces vamos a empezar con el tema de la visita de Trump y el discurso de Trump. Donald Trump, que ha logrado conseguir una paz, ha logrado que se dé un cese al fuego que uno espera dure, continúe y que no sea simplemente una foto de momento, pareciera boicotearse o sabotearse mismo su estructura. Uno se da cuenta y lo hemos dicho, estar contra la paz no tiene sentido. Es más, yo escribo y los invito a que lean un artículo que nos publica hoy El Cooperante. Hablamos de la valentía del Papa. A nuestro juicio el Papa es valiente, el Papa León XIV, porque llama al diálogo. Dirá, bueno, pero ¿cómo dialogar con quien se entiende, con quien piensa distinto? Tiene que buscar canales de entendimiento. Uno no dialoga con el que piensa igual, uno conversa. Noten, por ejemplo, lo que está pasando en el Medio Oriente. ¿Qué ha impulsado Estados Unidos? Que haya un acercamiento entre Netanyahu, el gobierno de Israel, y de otra parte el grupo Hamas, que controla Gaza. Ahí hay un acercamiento, tiene que haberlo. ¿Cómo es posible? Porque es la única manera en que... Y prisioneros en realidad palestinos que estaban allí detenidos. Entonces ahí hay una negociación y tiene que haber un acuerdo, aunque no guste. Usted no le está diciendo a Netanyahu que salga y comparta una comida con la gente de Hamas, ni que Hamas saque letreros diciendo queremos a Netanyahu. Para nada, pero tienen que entenderse. No hay otra posibilidad. La otra es aniquilarse mutuamente y ahí pierde la humanidad como sistema. Entonces, en este caso, Trump logró que se diese un acercamiento y termina Trump viajando al Medio Oriente para la firma de un gran acuerdo. Les decía que no estar con la paz es un absurdo, pero no criticar la forma en que se está dando este proceso también, porque parece que hay muchas rendijas abiertas. Yo decía ayer en una entrevista que me hacían que si usted tiene una casa, bueno, parece que por querer inaugurar la casa rápidamente no se dio cuenta que hay detalles. Como pasó, y lo hemos dicho, en el acuerdo de paz colombiano, donde se sientan las partes, el presidente Santos, la FARC, logran firmar una paz, pero esa casa que inauguraron tenía fisuras. La fachada tenía algunas fallas, las ventanas no cerraban bien, había en las tejas una teja que faltaba y por allí podía meterse el agua. Y fue lo que ocurrió, la paz no se consolida y creo que la violencia que se observa en Colombia es la mejor evidencia de que la paz no se consolidó lo suficiente porque hay un afán de firmar el acuerdo a la carrera. Aquí pareciera que ocurre lo mismo. Claro que uno está con la paz en el Medio Oriente, quiere que la gente en Israel pueda salir a una fiesta de música tecnológica al sur de Israel y no tenga la zozobra que lo van a masacrar y que la gente en Palestina viva tranquila. Eso es lo que uno quiere, pero tiene que ser una paz con sentido y con visión. Vamos a seguir hablando de este tema. Este tema nos va a llevar más de un bloque, pero mientras tanto, una canción que se llama Ulay, Ulay, Ulay. Ustedes la han escuchado, la hemos puesto acá, pero además es quizás. Entonces, ¿con quién? Con Kobe Rech. ¿Habrá paz y estabilidad? Ojalá que sí, pero por lo pronto, Ulay, 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 quizá. Ya regresamos aquí a lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast. Bueno, Ulay, Ulay, Ulay. Quizá en hebreo. Vamos a ver si se consolida esa paz. Se ve. Parece complejo. Ya vamos a examinar por qué. Mientras tomo café con ustedes aquí. Fíjense que pueden enviar mensajes. Está sonando de fondo
Kobe Rech. Ustedes después buscan las canciones, o como hacen muchos que nos ven, nos están mirando y tienen la plataforma y la página de la radio lista para también escuchar la música. Si no pueden oír en este momento, después ustedes buscan Kobe Rech, ahí están las canciones, o buscan después con el programa en el canal Telegram o en el canal YouTube particular o el canal YouTube de la radio, y ahí van a encontrar también el programa completo. Todo. En el Telegram encuentra el programa hasta con la música. Ulay, 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 Kobe Rech. Kobe Rech, Ulay, 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 quizá, perhaps, si quieren, en varios idiomas el mensaje, tal vez, bueno. ¿Por qué quizá? Pues pareciera que la paz, aunque es un anhelo, no es lo suficientemente sólida. Me resulta incluso incómodo el tema de la manera, de analizar la manera en que Donald Trump trató el asunto en la Knesset, en la Asamblea, en el Parlamento, el Legislativo de Israel, porque indica que quiso convertir todo en un espectáculo, y eso hará un enorme daño, porque en el medio, más allá de que a Trump no le gusten las fotos que le tomó y publicó uno de los medios de comunicación diciendo que lo mostraban avejentado, que lo mostraban con poco cabello. Esa no, señor Trump, esa no es la preocupación. La preocupación es la gente que está sufriendo los embates, la gente que vive en la zozobra a uno u otro lado. Ahí no hay frontera que valga, ahí hay seres humanos, israelíes, palestinos, de donde sean, que sufren una violencia y que quieren vivir en paz. La paz no se está dibujando sólidamente. Yo les contaba que el artículo que escribí hoy, me publica el Cooperante, se llama El valiente llamado del Papa. Decíamos que sí, que el Papa es importante porque pese a todo, a los resquemores, a la violencia, hace un llamado al diálogo. No tengo ganas, vamos a de una vez anunciar el próximo artículo, hablar del discurso de Trump en la Knesset. Me pareciera que Trump termina, saludos a la señora Liliana, a Natacha Carreño Franco, que se suman también por acá. Les decía que el discurso de Trump pareciera que, vamos a usar esta expresión, bananeriza, es la bananerización de la política en Israel. Ya había ocurrido con los Estados Unidos, es la primera vez que se usó este término, cuando observamos que un grupo asaltó el parlamento israelí, el parlamento estadounidense, porque no reconoció el triunfo de Biden. Ahí lo vimos a un Trump entrando al parlamento de Israel, unos diputados a la Knesset de las listas parlamentarias de Israel, diputados de partidos políticos legales reconocidos, y ellos diputados en ejercicio que sacaron unas pancartas y fueron inmediatamente maniatados por cuerpos de seguridad de la misma asamblea israelí. Y la frase de Trump, dijo, qué eficiencia, dijo Trump, cuando a la gente la tenía. Pero a mí esa imagen de un parlamentario en el suelo y tomado y con fuerza, sacado empujones del recinto, me llevó a recordar la imagen del senador por California, demócrata, que también terminó en el suelo esposado por osar entrar a una rueda de prensa de una persona sobre un tema migratorio. Entonces allí ese fue el primer indicio de que la situación no marchaba bien. Y el segundo punto fue cuando Trump admite salirse del discurso y pide un aplauso al presidente de Israel, que no es de la misma tolda política de Netanyahu. Entonces dice, apláudanlo porque él es un gran hombre, no lo conocía, pero me gusta el perfil que tiene. Y enseguida dice, yo te voy a pedir algo, tienes que indultar a Netanyahu, tienes que darle el perdón. Y se levantan, empezando por el líder de la Knesset, del Parlamento, se levantan a aplaudir el pedido, pero a mí me resulta aberrante porque es la injerencia de una persona de fuera, en este caso del presidente de los Estados Unidos, diciéndole a las autoridades de Israel lo que tienen que hacer. Y peor, Netanyahu, que se levanta con una sonrisa, como agradeciéndole a Trump la defensa que le está haciendo, que deja muy mal parada a la institucionalidad israelí. Uno nota que aquí pasan elementos, ocurren ciertas cosas que no terminan de consolidar y que habría que ver si jamás
Algunos dicen, bueno, han liberado terroristas, y hasta qué punto, si no se ataca el problema de fondo, que es el reconocimiento de un Estado palestino sólido, donde haya condiciones, entre esas la renovación de la clase política y un compromiso a favor de la paz, lo de ayer no será simplemente sino un recuerdo por más cumbres y fotos que se hayan querido tomar. Pero este tema, sin lugar a dudas, nos va a seguir llevando tiempo para ver, y va a ser agenda formal en nuestro programa. Pero quiero que nos vayamos a otro país que también ha sido noticia, Madagascar. La gente dice Madagascar, lo recuerda uno por las películas infantiles, una isla por allá remota en el África. ¿Qué ocurre allí? Allí se viene dando desde hace algunas semanas una movilización de la llamada Generación Z. Es un movimiento muy parecido al de Marruecos y al de Nepal, que a través de las redes sociales surge o nace para pedir reivindicación frente a la situación de los servicios públicos. Madagascar es un país muy pobre, con una población muy joven que no tiene mayor expectativa de surgimiento, con un régimen populista que había o hay allí, ya van a ver por qué lo tocamos de esta manera, y se empezó a dar una movilización que subió de temperatura y empezó a pedir la salida del gobierno. El presidente Andry Rajoelina comenzó también con dureza a reprimir, y el día domingo 12 de octubre, una movilización fue más fuerte de lo esperada, y un grupo militar leal al presidente Rajoelina declaró que desconocía al presidente. El presidente dijo que eso era un golpe de Estado e inmediatamente abandonó el poder y se fue a un sitio desconocido, al lugar desconocido. Dice que tenía que protegerse. Algunos presumían que estaba Francia por detrás, que era la embajada francesa quien lo había protegido. Aparentemente Rajoelina salió del país a la isla de Reunión, allí con ayuda evidentemente francesa, para buscarle protección. Por lo pronto aparece hoy el presidente, no en los medios de comunicación oficiales, aparece a través de las redes sociales diciendo que él llama a que se desconozca el golpe de Estado y que él está en un lugar seguro porque teme por la tranquilidad suya y de su familia. Sin embargo, la situación se complica, dicen los manifestantes de un movimiento prácticamente sin un liderazgo visible. Esto es muy peligroso, que Rajoelina no tiene espíritu de cambio, que no quiere entender lo que viene ocurriendo, que es como si no tuviese nada que ver su figura en medio de todo esto, y Rajoelina procede entonces a anular al legislativo en Madagascar. El legislativo, un caso muy similar incluso al peruano, cuando Pedro Castillo, el legislativo dice que no, que él no tiene capacidad de anular al Congreso, a la Asamblea, porque él iba a ser destituido, y efectivamente de 131 votos, 130 acordaron la destitución del presidente Andry Rajoelina, destitución que él considera totalmente nula y que no tiene ningún tipo de cabida dentro de la estructura, porque él alega que esto es un golpe de Estado. Cuando les digo que hay un vacío muy peligroso, es que ¿quién podría eventualmente asumir el gobierno? Los militares. Y se han declarado ya los militares que ellos tienen y constituyen una junta militar para llevar las riendas del país ante el abandono del cargo y posterior destitución del presidente Andry Rajoelina. Francia, con una actitud que uno no entiende, o mejor dicho, sí la entiende, es la actitud cómoda de Francia, dice que bueno, que hay que esperar, que hay que ver los acontecimientos con calma y que por lo pronto habría entonces que llamar a la tranquilidad y que no se exacerbe el ánimo de los manifestantes. Una posición muy torpe la francesa, pues cómo le pide a la gente que no se exacerbe o no salga del cauce cuando la gente tiene una situación económica endeble, cuando el presidente es producto de una acción de fuerza, cuando incluso ha jugado a unos procesos allí internos de tratar de relegitimarse, pero actúa como si no estuviese pasando absolutamente nada. Es que no hay ni siquiera un llamado, así no sea sincero, a conversar, un propósito de enmienda, no lo tiene. Dice que los que están actuando mal tienen que poner su actitud y entender que un golpe de Estado no se permitirá. Pero Rajoelina ya no controla el poder en Madagascar. Incluso la salida de la capital del país se debe a que no confía absolutamente en nadie, a que un grupo militar que era totalmente leal, una estructura de fuerza, que además se combinaba con otros actores que podrían tildarse de grupos paramilitares, le han dado la espalda. Entonces lo dejan a merced de una gran desconfianza en su propio entorno. Y ahí es donde entra Francia, que le da por proteger a veces a personajes de esta naturaleza.
como ocurrió por ejemplo en Costa de Marfil. Fíjense que hay ejemplos que llevan y que siempre despiertan, si se quiere, o sirven, despiertan inquietud y sirven para comparar. Entonces, Rayuelina ya no sería presidente, está destituido por el Parlamento, los militares controlan el poder en Madagascar, allí se mantendrá mientras las condiciones lo permitan. Pareciera que lo que hay acá también es la búsqueda de un nuevo sentido, como hemos hablado en otros países del continente, en una pugna donde Francia también tiene que ver el quiebre con el modelo francés, Francia acompañando además regímenes poco transparentes en la región, el caso de esta protección a Rayuelina, que lo tiene como un socio, como un aliado, y simplemente llama a la calma y a la cautela. Los militares han dicho que anulan todos los poderes en Madagascar, menos la Asamblea Nacional, Cámara Baja, que es la que destituyó al presidente. Bueno, va a estar complicado el tema, siguen las protestas en Madagascar, vamos a estar muy atentos y será un tema, lamentablemente, que es noticia unos días y después la gente se olvida, como ya se olvidó la situación en Nepal y en Marruecos. Pero vamos a poner música y encontramos, preparando la temática, un grupo muy curioso que se llama Les Surf. Les Surf es un grupo que sonó de alguna forma en los años 60 y 70 por versionar canciones al español y al francés, pero es un grupo originario de Madagascar. Le vamos a escuchar una de sus canciones en versión francesa, que es A Present Tu Pour Tu Aller. Vamos a escuchar Les Surf y regresamos porque nos venimos a América para hablar de Perú. Ya venimos. Madagascar. Poco se habla de este país y fíjense cómo genera noticia. Está sonando una canción allí, una de las versiones. Ellos versionaban temas incluso en español. Un grupo muy curioso que así como irrumpió, desapareció. Les Surf. Les Surf. La canción a lo mejor la han oído en español. La canción es Ahora te puedes marchar, que incluso hay una versión por allí que es probablemente la más sonada, que interpreta un joven Luis Miguel. Ustedes buscan esta canción en YouTube, en alguna de las plataformas, y les sale Luis Miguel cantándola en su versión en español. Pero la interpretaba este grupo Les Surf, que un nombre incluso que acogieron después, que decimos un grupo originario de Madagascar que logró impactar hasta cierto punto en la música y así como llegó dando de qué hablar, desapareció simplemente. Pero nos pareció curioso cuando buscamos música malgache o música de Madagascar poder tratar este tema. No, se la pueden dedicar al presidente Rayuelina. Ahora te puedes marchar. Bueno, ya te puedes marchar, no, ya se marchó. Y se marchó, como dice otra de las canciones. Bueno, vamos a continuar. Antes hacemos publicidad. Hacíamos tiempo de llegar a Perú. Estamos lejos. Bueno, tenemos que atravesar el Pacífico. Haciendo publicidad, hablamos de Policreativa Consultores. Dejen que lo asesoren, que lo formen, que lo guíen. Visite nuestra página web, síganos a través de las redes sociales y vea todos los contenidos que tenemos para ustedes y los cursos que estamos ofreciendo. Cursos presenciales, bimodales, a distancia, presenciales, uno concreto, 15 y 16 de noviembre aquí en los salones de AFDO Radio Podcast. Vamos a negociar, vamos a entender cómo la teoría de la negociación se adapta a la cotidianidad y podemos obtener las mejores herramientas con los profesores que conocen la materia, el perfil curricular adecuado y el aval del Centro de Extensión Profesional de FACES de la Universidad Central de Venezuela para que esas herramientas nos ayuden a triunfar en la vida. Policreativa Consultores. Síganos en las redes sociales y visite nuestra página web, Policreativa Consultores. Esperamos sus mensajes para que nos acompañen a negociar y tengan esas herramientas que les permitirán triunfar en la vida. Policreativa Consultores. Bueno, fíjense, hemos tocado hoy varios temas, Medio Oriente, o sea, el continente asiático, nos fuimos lejos, nos fuimos a Madagascar. Cosa por demás curiosa, en algún momento contempló Alemania que la solución al problema de los judíos era mandarlos a Madagascar. Imagínense, es absurdo, porque allí sí ahí no tenía nada que ver. Bueno, nosotros hicimos el viaje a Israel, Madagascar y ahora nos vamos a Perú. Vamos por el Pacífico, a continente americano, a Perú. Porque en Perú
por fin, ¿qué? Salió del poder Dina Boluarte, porque todo el tiempo decíamos, y hubo una época en que empezamos, cuando se ponían aprietos la administración de la ahora expresidenta, decíamos, noticia del día, Dina Boluarte sigue gobernando. Me acuerdo programas ya de hace bastante tiempo que uno decía, Dina Boluarte sigue en el poder. Bueno, ya Dina Boluarte no sigue en el poder, es expresidenta y gobierna Perú. El nuevo presidente José Gerí, un personaje que muy poca gente conoce y que apenas ha llegado al gobierno y ya ha generado polémica por diversas razones. Lo primero, ¿por qué salió Dina Boluarte del poder? Por lo que ha podido salir hace 2 meses, 1 año, por la misma actitud de no haber logrado solventar la situación peruana. La acusación formal que termina concretándose en la vacancia es incapacidad moral permanente. No era una vacancia, eran varias. Encontró la sociedad ese jueves que el Congreso citó a Dina Boluarte para que se defendiera a altas horas de la noche. Boluarte dijo que ella no acudiría porque el proceso era inconstitucional. Y entonces el Congreso, ante la falta de defensa de la entonces mandataria, procedió a votar la vacancia y por unanimidad terminó la señora Boluarte abandonando el poder. Nunca pudo Dina Boluarte comunicar adecuadamente para ganarse a la gente. El sector que la llevó a la vicepresidencia la consideraba una persona que había traicionado a Pedro Castillo y lo que tenía el presidente en cuanto a su discurso social. Ella incluso llegó a manifestar, si sacan a Castillo, yo me voy con él y no asumirá el poder. Bueno, hasta que se le presentó la ocasión y bueno, pensándolo bien, como que me quedo. Y ahí se quedó. Nunca pudo ganarse al sector que la veía con desprecio porque era del grupo de Castillo, el sector opositor. Y ustedes preguntarán, ¿y por qué no la sacaron de la presidencia antes? Porque querían evitar darle el poder a algún otro actor. Entonces ahí la dejaron. Y Dina Boluarte tenía una popularidad que si hubiera podido ser negativa, si hubiese podido medir lo negativo, hubiese dado la cifra. Los sectores que con mayor beneficio, mayor dividendo le otorgaban a la señora Boluarte le daban el 3% de aprobación por la sociedad peruana. Una señora que afrontó problemas por violencia, por represión, por no poder consolidar un gabinete, por un tema de relojes de lujo, pues parecía ser una de las debilidades que tenía la expresidenta Boluarte, que no podía haber un reloj porque allí terminaba entonces pactando para tenerlo. Entonces, todo eso llevó a Dina Boluarte a encerrarse y a creer ella que hacía el mejor gobierno, como manifestó en las Naciones Unidas, que ella era un gran ejemplo de estabilidad y que gracias a ella Perú se había desarrollado. Uno dice, ¿y a qué nivel de desarrollo? Está como uno del que no vamos a hablar hoy, porque formalmente no hay resultados en Camerún, aunque dicen que ganó, que es Paul Biya, que dice que él tiene que ganar para que haya desarrollo en Camerún. El señor tiene 40 años gobernando el país, si no hay desarrollo es por culpa de él. Así está la señora Boluarte, ella dice que es el mejor ejemplo de estabilidad en el país y que más bien había que agradecerle la manera en que llevaba el gobierno. Pero se dio cuenta ya la élite política peruana que por ningún lado había capacidad de mantenerla en el cargo y decidieron retirarla. Ella trató de hablarle a los medios de comunicación, el mensaje ni siquiera lo transmitieron y terminó dando las gracias por la confianza depositada en ella y marchándose y dejando en el poder a José Gerí. ¿Quién es José Gerí? Un señor al que nadie conocía hasta el momento que lo nombraron. Y dice, bueno, pero si nadie lo conocía, ¿por qué llegó a presidente del Congreso? Algunos dicen que por esa razón, que terminó ubicándose en la cabeza del legislativo, porque era un personaje que no tenía ningún tipo de relevancia y que no tenía ningún tipo de incidencia. Y ahí lo colocaron, porque no tenía peso propio. Es más, Gerí es diputado habiendo perdido las elecciones. Usted dice, bueno, ¿cómo es eso? El diputado era Martín Vizcarra, el expresidente, pero Vizcarra ganó y le anularon el triunfo y terminó entonces asumiendo Gerí. Y hoy Gerí llega entonces a la presidencia en medio de escándalos por una cantidad de problemas en mensajes que Gerí escribía lo que se le ocurría sin importarle que con eso lesionara el tema de la identidad femenina, que se fuese de bruces con algunas expresiones de otro tipo, que incluso se burlara de algunos aspectos que no ameritan por ningún lado burla. Además de eso, no tiene estructura política para poder llegar. Un hombre que no tiene mayor fortaleza, al que le va a costar mucho llevar las riendas del país. O sea, bastante complejo que logre terminar. A lo mejor por eso mismo sí puede,
porque un actor que llegó allí de forma accidentada y que no tiene ninguna relevancia dentro de la estructura política y que va a estar allí para tratar de alargar una agonía peruana, a ver quién gana las elecciones y la historia se repita nuevamente, en el sentido de que todo el que llega parece estar totalmente comprometido. Entonces termina José Gerí asumiendo, hasta donde hemos visto difícil la coyuntura para poder formar gabinete, en gran parte porque nadie quiere retratarse con el gabinete de un señor que ni siquiera saben cómo piensa. Además de eso, el mismo Vizcarra, que lo había felicitado porque lo iba a representar bien cuando le anularon la elección, ahora Vizcarra dice que cómo se le ocurre asumir si él no tiene absolutamente nada y que no es más que la cabeza de un gran plan para crear daño a la institucionalidad peruana. Gerí, por lo pronto, tratará de alguna manera de mantenerse en el cargo, sin respaldo de ningún tipo. Ya está tratando de tomar, guía español en Petra, nos dice un saludo desde Jordania, de Petra especialmente. Bueno, un gran saludo. Entonces, podemos colocar una banderita, nos están escuchando en Jordania, así que un gran saludo, guía español en Petra. Nos ven también en Jordania. Un gran abrazo. Entonces, les decía que Gerí, como presidente peruano, tratará de llegar a las elecciones y pasará sin pena ni gloria, terminará nombrando en los libros en una descomposición absoluta, donde a este ritmo todos terminarán llegando. Gerí cree que, como dice el refrán, se la come hábilmente tratando, y es un gran acierto, involucrando actores de gobiernos anteriores. Ahí empezó, por ejemplo, a meter personas o a sugerir personas que vienen del fujimorismo, a lo mejor creyendo que esto le va a dar la venia del sector de Fuerza Popular de la familia Fujimori, que también respaldó en su momento a Dina Boluarte y después no le importó y le sacaron la silla, le movieron la alfombra y terminó Dina Boluarte ahora siendo expresidenta. Entonces puede pensar lo mismo Gerí, que no tiene una capacidad real y que está a merced de cualquier grupo, y no porque trate de complacerlos va a lograr la estabilidad que él requiere. Sencillamente suena muy duro y es bastante fuerte, pero estamos acostumbrados a la franqueza de decir las cosas como hay que decirlas, porque no tiene ni la estructura, ni el discurso, ni la idea de llegar. Uno puede decir, hay personajes que nunca llegaron, o mejor dicho, que llegaron al poder porque quienes debían llegar nunca llegaron, pero se trataba de gente que lograba tener un perfil. Cuando asesinan al doctor Luis Carlos Galán, al gran doctor Galán, bueno, le toca asumir a César Gaviria, pero César Gaviria era jefe de gabinete, César Gaviria venía de una lucha del Partido Liberal, César Gaviria había sido parlamentario, tenía una vida política. Cuando asesinan al gran reformador de México, a Luis Donaldo Colosio, le tocó a Ernesto Zedillo por un accidente. Zedillo no tenía cargo en ese momento, los demás que podían haber sido estaban en ejercicio y no se habían separado de sus atribuciones, entonces le tocó a Zedillo, pero Zedillo era un técnico, era jefe de comando. En este caso Gerí llega, a lo mejor nunca pensó en ser presidente de Perú y le tocó. Y dice, bueno, pobre Perú, no solo por la llegada de Gerí, que parece no tener absolutamente nada, y es un hombre con bastantes señalamientos fuertes, sino porque no se avanza en una propuesta de estabilidad. Bueno, hablando de Perú, creo que hay que oír a una peruana emblemática, Chabuca Granda, que dice amarraditos. Pareciera que ninguno de estos políticos está amarradito al poder. Bueno, yo prefiero quedarme con el amarraditos de Chabuca Granda. Ya veremos. Pobre Perú, es la forma de decirlo. Tiene razón Vargas Llosa cuando en conversación en la catedral dijo cuándo fue que se fregó el Perú. Lo dijo en otro término, pero tiene tiempo así. Bueno, esta Chabuca Granda, para ponerle algo de melodía a una realidad tan turbulenta como la peruana. Amarraditos con Chabuca Granda. Chabuca Granda, ese emblema del Perú. Mira, ¿qué identifica usted? ¿Algún peruano? Bueno, Chabuca Granda, por ejemplo, Vargas Llosa. Recuerda uno de estos personajes, ¿no? La cantidad de presidentes efímeros que ha tenido Perú. Estábamos chequeando mientras sonaba la canción Amarraditos, una canción muy hermosa y muy sentida, muy de época, que si había algún anuncio, y efectivamente José Gerí convocó una rueda de prensa para nombrar y juramentar gabinete en el Perú. Aito Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional del Partido Popular Cristiano, asumiría como primer ministro.
Entonces, aquí uno se da cuenta de varias cosas. Dicen que es él porque le pidió licencia al partido para asumir grandes responsabilidades en el gabinete de Gerín. Creo que es una gran responsabilidad aceptarle el cargo a este nuevo presidente peruano. Pero en todo caso, fíjense, había hablado de fujimoristas, de repente aparece alguien del Partido Popular Cristiano. Uno se da cuenta de otra gran verdad que traen algunos medios de comunicación en el Perú, que es que nadie le aceptaba el cargo porque es el mismo tema por el que terminaron sacando a Dina Boluarte del poder ahorita y no la sacaron antes, que ya vienen las elecciones y nadie quiere retratarse como el factor que permitió a un gobierno tan controversial como el de la señora Boluarte mantenerse en el poder. Por eso le quitaron la silla en este momento, porque nadie quería retratarse con ella. Que ver esta gente que se está sacrificando, es el término, aceptando el nombramiento a Gerí, que a lo mejor tienen una posibilidad de incidir y habría que ver hasta dónde eso ocurre. Pero bueno, nos vamos de Perú y nos devolvemos al continente asiático sin inconveniente. Dirán, ¿cómo que sin inconveniente? Claro, porque vamos a ir a Tayikistán. Tayikistán es una ex república soviética de esos países que en algún momento formaron parte de la URSS y que hoy tienen unos regímenes prácticamente personalistas. Y allí hubo una visita del presidente ruso Vladimir Putin. Aquí viene el porqué sin dificultad que les dije cuando nosotros nos trasladábamos a Tayikistán en este análisis que haremos. Porque es que la Corte Penal Internacional pidió al gobierno tayiko, el gobierno de Tayikistán, que detuviese apenas llegase a Vladimir Putin. Porque Vladimir Putin, el presidente ruso, está solicitado por presuntamente haber cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Dice la Corte Penal Internacional que Tayikistán, al ser firmante y ser parte del sistema penal internacional, de la Corte Penal Internacional, está obligado a detener al presidente ruso. Sin embargo, vimos a Vladimir Putin. Obviamente esto tenía que estar antes conversado y Putin sabía que no se expondría a un mal rato. Putin llegó, le hicieron la recepción y no solo fortaleció el carácter de la relación bilateral entre Rusia y Tayikistán, sino que aprovechó la presencia del presidente ruso para afianzar la visión de Rusia en Asia Central, porque fue no anfitrión, el anfitrión sería Tayikistán, pero sí fue el centro del acuerdo en una gran cumbre para buscar fortalecer y afianzar aún más los lazos entre los países de Asia Central y Rusia. Entonces, mientras la comunidad internacional exigía que detuviesen a Vladimir Putin, el presidente ruso fortalecía los acuerdos y ganaba influencia dentro del entramado subregional o del entramado regional, además compitiéndole a los chinos, que también han tratado de llenar ese vacío o de ocupar ese espacio en la zona. El gobierno el mensaje que le manda al gobierno de Tayikistán es que fracasa en su intento y además deja muy mal parada a la corte porque no cumple con una obligación. Pero no es la primera vez que esto ocurre. Nosotros vimos el año pasado o hace algunos meses, vimos una visita del presidente Putin a Mongolia. Mongolia es también firmante de la Corte Penal Internacional, forma parte del sistema internacional, el sistema penal internacional. Entonces Mongolia ha debido detener a Putin, no solo no lo detuvo, le dio el mayor de los tratos, las consideraciones adecuadas, le permitió moverse de un lado a otro como si nada estuviese ocurriendo. Entonces lo que deja esto como enseñanza es que no hay ningún asomo que permite entender que hay solidez o se ha logrado solidificar todo este entramado internacional y que finalmente todos hacen lo que quieren y participan como les provoca sobre la base de intereses, porque no hay institucionalidad, no hay valores que hayan logrado adherirse cual inmuebles a la tierra para estar allí de forma dura. No perdura incluso. Cuando veíamos hace algunos programas que los países de la Alianza del Sahel anunciaban la salida de la Corte Penal Internacional porque decían que esto era un régimen o era un organismo al servicio de un régimen de exclusión y de injerencia extranjera, uno nota que no hay estructuras y a eso parece ir avanzando todo este entramado, a una descomposición donde todo está absolutamente en entredicho en un marco posmoderno que es el que estamos viviendo.
Una pregunta que nos hacían, de hecho, eso salía también en una de las publicaciones de TikTok, del TikTok particular. Hablábamos de la visita de Putin a Tayikistán. Nos decía, bueno, ¿por qué está obligado a detenerlo? Bueno, porque es firmante del acuerdo, es firmante del tratado. Ya pasó en una ocasión con Sudáfrica, que en una reunión de los BRICS, el gobierno sudafricano le pidió al presidente Putin o le recomendó que se conectara a través de alguna de las plataformas, porque de pisar territorio sudafricano iban a tener que detenerlo. Bueno, Putin entonces participó a distancia, le hicieron la advertencia. Pero el caso, alguien nos decía, bueno, ¿por qué, por ejemplo, Netanyahu va a las Naciones Unidas? A las Naciones Unidas pueden ir porque hay una prerrogativa especial para que puedan moverse los visitantes o los dignatarios en un determinado perímetro. Por eso autoridades cubanas han participado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo ha hecho Muammar Gaddafi, o lo hizo Gaddafi, pues tenían esta peculiaridad, podían ir autoridades iraníes, porque hay una consideración especial. Ahora, no es que usted pueda agarrar y ya que estoy en Manhattan, estoy en las Naciones Unidas, quiero aprovechar, me compro uno de los cascos azules que venden allí o me pongo una corbata y me voy entonces a conocer San Francisco. No, para allá no puede ir, usted está circunscrito a lo que va. Y por eso es que participa. Nos dice, bueno, ¿por qué Estados Unidos no detuvo a Netanyahu? No detuvo a Netanyahu por dos razones. La primera, porque Estados Unidos no forma parte de la Corte Penal, o sea, no está obligado a detener absolutamente a nadie. Y además, Netanyahu había viajado en todo caso a participar en las Naciones Unidas. Sí hubo amenazas a Netanyahu al sobrevolar espacio europeo. Nos comentaba alguien que la prensa de Israel trajo como noticia que el viaje a Nueva York había sido mucho más largo porque Netanyahu había tenido que bordear espacio de algunos países europeos por temor a tener que aterrizar o que pudiesen interceptarlo y detenerlo. Pero Estados Unidos no está obligado en todo caso. Además, no le interesa porque Netanyahu es un aliado. Putin había dicho en algún momento el gobierno estadounidense en la administración anterior que podía detener al presidente ruso porque al no ser miembros no están obligados, al no ser miembros de la Corte Penal. Pero es que ustedes observaron, no es que fue a las Naciones Unidas, vimos a Putin en Alaska, y Alaska es un estado de los Estados Unidos, como si hubiese ido a California, a Florida, a Nueva York, a Nuevo México, a Texas, a cualquiera de los estados, a Georgia. Y allí él fue a Alaska y allí se reunió con Trump y no fue detenido. Claro, hay una negociación y no le interesa a Trump detenerlo. Pero entonces no hay un cumplimiento. Pero esa es la razón por la que ni Netanyahu ni Putin fueron detenidos en territorio estadounidense. Porque en todo caso Estados Unidos no está obligado a capturarlos. Además que Netanyahu fue a territorio estadounidense, fue a Washington. Claro, visitó la Casa Blanca, buscándolo la Corte Penal o solicitándolo la Corte Penal. Pero el caso de Tayikistán ha debido detenerlo en caso de reivindicar el tratado porque sí forma parte el país del Asia Central de la Corte Penal Internacional. Pero por el contrario no lo hizo y a Putin le fue muy bien en su gira posicionando a Rusia. Bueno, vamos, ya que estamos en Tayikistán, a escuchar música de allí. Vamos a escuchar a Nermigor Rustar con una canción Nigon Anar. Y regresamos con las conclusiones de nuestra emisión de hoy, 14 de octubre de 2025, en Lo que pasa en el mundo, por MDO Radio Podcast. Tayikistán, los tayikos y el gobierno no detuvieron a Putin, al contrario, le dieron una gran palestra y salió muy bien parado el presidente ruso de esa gira en cuanto a posicionamiento. Bueno, música tayika, música de Tayikistán. Estamos yendo ahí, Nigon Anar, Nermigor Rustam. Bueno, conclusiones. Antes de las conclusiones, seguimos chequeando si hay noticias de último momento en el Perú. No hay anuncio todavía. Ya hemos encontrado, pero sí un mensaje. López Aliaga, el alcalde de Lima, renunció a la alcaldía de Lima porque aspira otra vez la nominación o la búsqueda de la presidencia, al igual que César Acuña, el polémico gobernador regional de La Libertad.
López Aliaga había dicho que al ser electo alcalde de Lima, él cumpliría con su mandato. Bueno, se le olvidó y ahora quiere ser presidente de la República. No cumplió su promesa. Si así aspira llegar, no cumpliendo con lo que había ofrecido, bueno, muy mal para el Perú, pero dice que puede seguir políticamente saliéndole mal a Perú con todo lo que se vive. Bueno, conclusiones de nuestra emisión de hoy, 14 de octubre de 2025, en Lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast. Empezamos hablando de la visita de Trump al Medio Oriente, el polémico discurso ante la Knesset, e incluso pareciera servir de autosabotaje del mismo presidente Trump a lo que ha venido haciendo. Porque guste o no guste la actitud de Trump, Trump es una persona que ha logrado un acuerdo de paz y logró que se sentaran las partes. Eso hay que reconocerlo. Lo hace porque le conviene, porque le da carácter mediático, porque busca un galardón. Independientemente lo consigue, pero la actitud de ayer en la Asamblea Legislativa de Israel, en la Knesset, creo que lleva a preocupar porque desvía completamente la atención. Eso de inmiscuirse abiertamente en asuntos internos de Israel es muy grave. De pedir en un legislativo un indulto al señor Netanyahu y que además se levanten los legisladores y aplaudan a rabiar parte de los legisladores lo que allí está diciendo el presidente estadounidense, creo que marca un antes y un después en la política de Israel, que se descompone también a pasos acelerados. José Ramírez, gran periodista, director de Te Lo Cuento News, nos sigue por aquí también. Nuestro equipo de Te Lo Cuento News. Un gran abrazo a Majo, que está por aquí incorporada, y te recomiendo la sigan también en el TikTok de Te Lo Cuento News, que siempre nos muestra un rostro vivencial desde los Estados Unidos. Un abrazo a Majo, que nos está oyendo por acá y viendo. Pero bueno, polémico el discurso de Trump, y uno espera que haya paz, que se llegue a la paz, se consolide una opción de tranquilidad, pero pareciera muy difícil porque no se está atacando el problema de fondo, que es la disminución de las inequidades. Las inequidades internas que hacen que sea caldo de cultivo la pobreza, el atraso, la falta de garantías para que cualquier grupo cable duro termine llenando ese vacío. Y el otro asunto es que mientras no haya, a nuestro juicio, el reconocimiento de un Estado palestino como manda la resolución 181 de la ONU del 29 de noviembre de 1947, es muy poco lo que se logrará avanzar. Después hablamos de un país muy lejano que suena a películas de niños, a comiquitas, Madagascar. Bueno, Madagascar es noticia porque el presidente Andry Rajoelina está en paradero desconocido. Él dice en sitio seguro, le pone ese carácter, si se quiere, de más tranquilidad, edulcorado, pero ha sido destituido por el Congreso. No han acatado los poderes públicos, en este caso la Asamblea fue por él disuelta, y ha tomado el poder un grupo militar que desconoce a todas las instituciones salvo a la Asamblea que destituyó a Rajoelina. Las protestas siguen, protestas convocadas por la llamada Generación Z a través de las redes sociales, y movimiento que nació pidiendo respeto en el orden de los servicios públicos, terminó pidiendo la salida del gobierno. Sale el polémico gobierno del presidente Andry Rajoelina. Después nos fuimos a Perú hablando de gobiernos polémicos. Se concretó lo que desde hace mucho tiempo se esperaba, para nadie era una sorpresa, la salida del poder de Dina Boluarte, destituida por el Congreso, y asume un presidente, José Gerí, al que nadie conocía, y que han empezado a salir temas y cosas que preocupan, desde la incapacidad para poder formar un gobierno al menos estable, hasta las publicaciones que hace, porque parece que no se medía el señor Gerí a través de las redes sociales. Bueno, y por último, la visita del presidente Vladimir Putin a Tayikistán, burlando la orden de la Corte Penal Internacional a Tayikistán de que tenía que detenerlo. Por el contrario, estuvo a sus anchas el presidente Putin, consolidando aún más la influencia de Rusia en Asia Central. Esa fue nuestra agenda de hoy, movida y diversa. Hacemos publicidad, recordamos que Lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast llegó a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Policreativa Consultores los forma, los acompaña, los asesora. Cursos presenciales, cursos a distancia. Para más información, visiten nuestra página web y síganos a través de las redes sociales. Policreativa Consultores. Bueno, nos vamos. Recuerden, el 28 de octubre tenemos una actividad, 9 de la mañana. Somos ponentes en un acto en Fede Cámaras sobre la influencia comercial de China en la contemporaneidad.
En el Instagram de Fede Cábalas pueden encontrar información y suscribirse. Hablando de redes, sigan el canal YouTube de MDO Radio Podcast, sigan mi canal YouTube, la cuenta Instagram @MDO Radionet, mi cuenta Instagram @LuisDaniel2501, mi TikTok, ahí tenemos material, y suscríbanse al canal Telegram y al canal YouTube donde quedan los programas, @LuisDaniel_Álvarez Radio. Bueno, nos vamos recordando que en la dirección de la emisora, también en los controles y pendientes de toda la transmisión a través de las distintas plataformas, está Miguel de Oliveira, quien habló para ustedes como todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, Dios mediante, hasta el próximo jueves aquí en lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast. Feliz tarde para todos.